Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Eduardo Roth, permíteme presentarte ante quienes aún no te han visto en los otros dos episodios que hemos tenido la oportunidad de grabar juntos. Eres de Monterrey, México, eres ingeniero de software, Ionic Developer Expert, coorganizador del Ionic Monterrey Meetup y también del Angular Community Meetup. Además, eres parte del programa NG Champions de NGConf, donde redactas artículos que tienen un valor grandísimo para cualquiera que está en el mundo del frontend y del desarrollo con Angular. Pues vamos a continuar acá con esta miniserie de episodios no consecutivos sobre preguntas típicas que son parte de las entrevistas para roles de desarrollo con el framework de Angular. La primera parte la tuvimos en el episodio número 16 sobre los tópicos básicos, que no son precisamente sencillos. Y hoy profundizaremos en un segundo set de preguntas y quién sabe cuáles estaremos cubriendo en la tercera y la próxima entrega dentro de unos cuantos episodios. Así que gracias por estar acá nuevamente y bienvenido. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por tenerme pues ya en esta tercera ocasión y esperemos que sean todavía muchas más. Y si alguien nos está viendo y no ha visto los episodios anteriores, les recomiendo que no solo en donde aparezco yo, sino todos los invitados que ha tenido Alejandro, porque han sido, pues son invitados increíbles. Puedo asegurar que cualquiera de todos los que han participado aquí les van a brindar un valor único en su vida profesional y también bueno, para los temas de soft skills también. Entonces, los invito a que vean, si no han entrado a ver otros videos, los invito a que vean el resto de la serie de angularidades. Así mismo, muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a comenzar hoy explorando un caso típico. Alguien siente que no rindió lo esperado al concluir una entrevista técnica y que como candidato o candidata en el proceso de entrevista con esa compañía en específico, puede imaginarse que ya el proceso haya llegado a su fin. ¿Qué consejos pudiera serles útil a quien esté en ese punto de incertidumbre a pensar que no rindió lo esperado durante una entrevista técnica para un rol de Angular, por ejemplo? Pues, perdón, yo creo que una de las primeras cosas es hacer una reflexión, o sea, de qué es lo que nos está, digo, haciendo a un lado el tema de que todos tenemos esa incertidumbre, si nos irá bien, nos irá mal, o sea, en esa misma incertidumbre podemos detectar cosas que nos hubiera gustado hacer mejor o haber elaborado más o si tuvimos ahí algún ejercicio que se nos haya puesto para poder aplicar a la vacante, que hubiéramos fallado. Entonces yo creo que una de las cosas es hacer una reflexión, una retroinspección hacia qué es lo que nosotros sentimos para poder identificar si eso que nosotros sentimos está basado en una sensación que realmente nos falta conocimiento o aptitudes para la vacante o es un nerviosismo típico de pues haber terminado una entrevista y que no se mezcle con el síndrome del impostor, que es algo muy usual en esto del software development, el síndrome del impostor que pues si entras a Twitter ves todo lo que están haciendo todas las grandes mentes de Angular y de otros frameworks y dices, no, yo estoy lejos o al menos yo inclusive a veces me siento así, no sé, Brandon Roberts, ahora que acaba de liberar con Analog.js y que creó el nuevo formato de .ng para poder crear pues los componentes de Angular en un mismo archivo. O sea, yo creo que primero es identificar qué sabemos que nos fue mal y que podemos mejorar y qué otra cosa es que solo tenemos incertidumbre. Ahora bien, otra de las cosas también es, pues, siempre preguntar y buscar feedback. Yo entiendo que hay algunas empresas en las que te dicen, no te podemos dar feedback porque es un proceso interno, pero siempre en cada punto de las entrevistas es buscar, se acaba la entrevista y bueno, o sea, ¿qué crees que puedo mejorar? ¿Qué crees que me faltó? Y muchas veces podemos sacar información útil y valiosa de los entrevistadores, tanto de las Culture Fit Interviews. No sabría exactamente cómo traducirlo al español de entrevistas para ver cómo encajarías con la empresa, con su cultura,
o las Correcto. entrevistas técnicas para pues tu conocimiento. Porque de eso, o sea, tú tienes tu visión o tu punto de vista desde el entrevistado, pero el entrevistador si está buscando ciertas cosas, él ya te podría decir, pues sabes qué, vi que te hace falta mejorar esta parte o sé que tienes algo de conocimiento básico sobre estos temas, pero te recomiendo que ahondes más para este otro tema o que vayas viendo más avanzado, o que vayas haciendo prácticas, o revises esta documentación, estos libros. Entonces, de esa manera ya podemos tener como un feedback. No es propiamente un feedback 360, pero mínimo ya tenemos más material para desmenuzar y realmente ver si esa incertidumbre está muy, muy fundamentada o simplemente es nerviosismo después de la entrevista. Exacto, y entender realmente que cualquier proceso de entrevista es un proceso de aprendizaje porque uno está teniendo la oportunidad directamente, teniendo la suposición de que el rol al que estemos tratando de aplicar sea un rol que se beneficie de las fortalezas que uno tenga como desarrollador o desarrolladora y así uno puede perfilar por dónde es que se va en dependencia de cómo ha sido la entrevista, de qué es lo que están preguntando realmente para saber no solamente los conocimientos de uno, sino cuán profundo uno puede llegar en función de alguna de las preguntas que se hicieron durante ese proceso de entrevista técnica. Es correcto. Entonces, una de esas típicas preguntas que se pueden comenzar a desarrollar a partir de todo un proceso ahí de pregunta tras otra y empezar a ir profundizando, sería algo así como que cuando se diseña un sistema de Angular, por ejemplo, esta es una que he escuchado y que también he tenido la posibilidad de hacer en varias ocasiones, en el momento en el que se está diseñando un sistema desarrollado en Angular, ¿cómo es que decides la estructura de la aplicación para mantener el código lo suficientemente organizado y escalable? Pues esa pregunta, digo, voy a responder como el típico software engineer, depende, pero realmente muchas veces depende de la complejidad y de lo que vamos a realizar y hacia dónde. Una de las cosas principales es tener como esa visión el, el- yo sé que una vez al principio del proyecto es a veces difícil saber el alcance o qué tan grande va a ser un proyecto, pero sí podemos tener más o menos una idea de qué tanto va a crecer o qué tan grande puede ser esa aplicación. ¿A dónde voy con esto? Porque luego nos pasa que vemos todas estas tendencias, driven design, Driven Design. ajá, vemos pues todos los monorepos con NX y poder crear ahí todas tus librerías para features, funcionalidades, tener tu aplicación y luego queremos a veces implementar eso en aplicaciones, en nuestro blog personal. Entonces ya hiciste como 30,000 cosas para una aplicación sencilla. ¿A qué voy? Yo creo que lo primero es ver el alcance y el tamaño de esa aplicación y sobre ese ver cómo vamos a estructurar la aplicación. Va a ser una aplicación sencilla que vemos que no va a tener tanto crecimiento de aplicaciones secundarias, de librerías. Pues creo una estructura en una single app de Angular con los features dentro de la misma aplicación. Ahora bien, si vamos a tener ahí una aplicación muy grande, ya podemos aplicar el Domain Driven Design en donde vamos creando features y esos features utilizan librerías que son compartidas, que hay, ahorita no me acuerdo, son 4 tipos de librerías en las que se pueden trabajar con el Domain Driven Design en base a cuál van a ser las funcionalidades que van a tener esas mismas librerías. Entonces, yo creo que todo parte de cuál va a ser el alcance o el tamaño de esa aplicación, porque luego nos sobrecomplicamos y, o sea, puede pasar al revés, nos sobrecomplicamos con cosas que son muy sencillas y perdemos más tiempo en estar preparando todo o simplificamos de más y al momento de que la aplicación que va a ser más grande y va a compartir librerías o va a tener subaplicaciones, luego estamos refactorizando porque dejamos muchas cosas en un componente que debería de ser en una librería. Entonces yo creo que es tener un mapa mental de esa aplicación y de cómo puede crecer.
¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tienes una aplicación que es para los clientes en web que va a mostrar, no sé, alguna información financiera o sus recibos de pago. Bueno, pero probablemente más adelante también vas a tener una aplicación web en la que vas a compartir esa misma funcionalidad de mostrar los recibos. Quizá es diferente, pero ahí ya entonces todo lo que genera los recibos, pues lo pones en un módulo de librerías. Y entonces ya estás compartiendo esa información y evitas la duplicidad del código. Caso contrario, que si Exacto. nos ponemos a hacer todo en una, pues luego hay que refactorizar. Exactamente. Bueno, uno de los principios básicos que están escritos también en el Angular Coding Style Guide, es decir, en la guía de estilos de cómo codificar en Angular en la guía oficial, es el principio de responsabilidad única, donde independientemente del tamaño que uno calcule, por supuesto eso puede variar porque muchas de las aplicaciones que terminan siendo unos monstruos gigantescos partieron de algo muy básico, de un MVP que se hizo originalmente, que supuestamente era pequeño, pero como que todo estaba ahí cohesionado dentro de un servicio, dentro de un componente que tenía no sé cuánta cantidad de líneas de código. Y si uno aplica, independientemente de la arquitectura que uno le vaya a dar a nivel de monorepo, etcétera, y de cuántas bibliotecas existan con las que uno puede ir trabajando, si uno tiene correctamente canalizada en la respuesta la forma en la que uno va a agrupar las funcionalidades en los servicios adecuados, y solamente un servicio debería estar encapsulando algo que uno identifique que puede servir con un principio de esto mismo de responsabilidad única. Eso puede básicamente ayudar a que la aplicación continúe escalando y continúe fluyendo independientemente de cuán compleja se pueda convertir después en un futuro, o cuántas personas además de uno puedan continuar contribuyendo con el código fuente de ese sistema, de ese producto. Sí, es correcto. Y ahí parte también eso ahorita que mencionaste lo de responsabilidad única. Te debo quién lo escribió, quién lo dijo, pero me acuerdo que haber visto, me parece que en Twitter, sobre este del principio de responsabilidad única, que digo, él hacía referencia a que responsabilidad única no se refiere a, bueno, pues este es un servicio que solo manda llamar al API de clientes y este es un servicio que solo manda llamar al API de facturas, sino que la funcionalidad o el feature o la responsabilidad única es si ese servicio va a regresar un combinado de clientes y facturas, pues es la responsabilidad única va a trabajar con eso que necesita para dar el resultado, aunque comparta ciertas cosas que parecieran no estar unidas. De esta Exacto. forma también reduces de, bueno, pues tienes un servicio, dos servicios, tres servicios y luego un cuarto para integrar todo. O sea, y vaya, aquí no hay una verdad absoluta, una verdad única. Realmente es lo que funcione y lo que pues sigues las mejores prácticas, pero pues como sabes, pues ya ves con el tema de Brandon Roberts, otra vez que lo menciono, cómo hubo un caos ahí porque hizo un diseño de un functional component de Angular y todos de que no, tiene que ser class based o basado en clases y pues cualquiera de los dos tiene sus pros y sus contras. Entonces, así igual con este tema de las mejores prácticas, pues y cada día sale una mejor práctica nueva, ¿verdad? Exacto, y ahí es donde transmitir el conocimiento que uno pueda tener acerca de cómo compensar el balance ese entre diferentes patrones de diseño o patrones arquitectónicos es útil en una pregunta como esa, porque, por ejemplo, uno puede ir hacia la especialización, la encapsulación a nivel de bloques básicos, como lo que estabas mencionando en tu ejemplo anterior, pero emplear un patrón de diseño como el de fachada que te permita hacer ese tipo de interconexión a un nivel un poco más superior en la aplicación, pero manteniendo esos servicios, esos componentes completamente desacoplados a nivel de código. Sí. Sí, porque si ahí sí estás compartiendo con varias aplicaciones, nada más muestras ese facade y ya la aplicación solo lo usa y ya no, ni siquiera tiene que estar enterada de cómo se implementó por detrás. Y ya el otro equipo que sí trabaja con esas implementaciones ya puede hacer cambios y modificaciones. Pero a final de cuentas la otra aplicación va a recibir lo mismo en el facade que está Exacto. implementando. Y con relación a todas esas dualidades que pueden existir hoy en día, estamos en el 2024, ya tenemos los componentes standalone o
componentes autónomos, como me gusta decirlo en español, que hacen que una pregunta típica de enrutamiento en Angular, como por ejemplo cómo configurar o cómo diferenciar entre el router module for root y el for child, eh, vienen a tener un nivel de, ¿sabe?, de coexistencia con toda esta manera nueva de componentizar en vez de mantener las cosas funcionando con módulos. Si te hacen esa pregunta, Eduardo, hoy en día, en enero de 2024, o moviéndose en el futuro hacia adelante, y solamente el entrevistado toca esos casos de for root y for child, pero no menciona necesariamente provide router y la forma nueva que hay de pasar ese proveedor a nivel de configuración de la aplicación. ¿Cómo te enfocarías a la hora de responder eso para una entrevista que no tenga los componentes autónomos como parte de la pregunta inicial? Pues lo que me dice es que todas sus aplicaciones, creo que ya lo había mencionado en la plática anterior, son como, no alertas ni focos rojos ni nada, simplemente son como indicios o banderitas de que siguen utilizando versiones anteriores de Angular, que no hay ningún problema porque al final de cuentas, aunque ya los standalone components están de manera default a partir de la versión, creo que ya de la 17, no me acuerdo si desde la 16 o la 17, creo que la 17 ya se integraron como default, pues todavía hay muchas aplicaciones que utilizan módulos. Y digo, sí, hace poco creo que Enea, no me acuerdo el apellido, pero alguien en Twitter puso la versión más utilizada de Angular y resultó ser la versión 9 en muchas aplicaciones. Entonces, los módulos todavía tienen un largo camino en el que van a seguir operando. Y yo creo que aquí esta pregunta sería más bien para saber si la persona entiende cómo funciona un poquito esa estructura. No tanto de que sea el módulo de router, sino que entienda eso de la diferencia entre for root y el for child, en donde el for root pues inyecta también proveedores que van a estar a lo largo de toda la aplicación, mientras que el for child, en el caso particular del módulo de rutas, el for child solo manda las rutas que se van a estar agregando, pero no manda ese provider, no manda el servicio para instanciarlo del router, cosa que sí hace el for root, pero ese se usa en la declaración de tu módulo inicial para inicializar ese servicio de enrutamiento. ¿Qué sería lo que estamos haciendo ahora cuando hacemos bootstrap de la aplicación con standalone, que hacemos el provide router y le podemos mandar funciones internas? Hay una with parameters inbound, no me acuerdo, pero es para que puedas utilizar. With component input binding. Ándale, Ese que para te que estás puedas, refiriendo. ajá. Sí, para que los query parameters se puedan insertar de manera sencilla en un input y ya no tengamos que usar el activated route, query params, subscribe y todo eso. Eso nos Entonces, tomaba siempre como 20 a 30 minutos generalmente y haciendo siempre console logs o alguna otra manera de hacer el debugging de eso para ver para ver si si realmente ese sí, mapeo estaba funcionando correctamente. Ahora con esta manera es básicamente, es muy fácil. transparente, sí, Entonces hace súper sencillo todo el mapeo del estado de la ruta hacia esas propiedades de entrada de los componentes en cuestión. así es. Y ya no nos tenemos que preocupar de usar una sync o de suscribirnos y desuscribirnos en el mismo componente, solo para leer parámetros del query. Exacto. Y a la típica pregunta de cómo utilizas RxJS en Angular para manejar flujos de datos asíncronos, y cuando generalmente se le pide a un candidato mencionar algunos operadores RxJS o RxJS comunes que han utilizado en los proyectos, ¿cuál crees que sea la mejor manera de responder a esa pregunta que no tenga que ir sobre toda una colección gigantesca de operadores que normalmente existen ahora con el RxJS 7, que realmente se ha simplificado con relación a la versión 5 o versión 6? Pero, ¿cuáles son algunos hints, sugerencias que pudieras proveer para los candidatos que se enfrenten a este tipo de preguntas? Pues yo creo aquí que el principal uso que le damos en Angular, independientemente de cómo manejamos el state, cualquiera lo tiene que utilizar es cuando haces llamadas a una API.
porque ahí sí o sí te regresa un observable. ¿Qué se hacía en los tiempos al inicio? Le ponías un to promise y listo, manejabas todo como promesas y punto .den, punto catch o punto error, no me acuerdo, ya tengo mucho sin usar promesas, pero todo parte de ahí, o sea, o bueno, una gran parte del uso que yo le doy a RxJS, pues es la interacción con APIs o con, pues, datos asíncronos, porque al final de cuentas se manda un request y pasa cierto tiempo para recibir una respuesta. Entonces, por ejemplo, y para los side effects, o sea, que grabas algo, pero también tiene que disparar una acción, o por ejemplo, que estás en una paginación con server-side pagination, en donde tú le das clic a la página que quieres y solicitas. Ese es un ejemplo que podríamos utilizar, que tenemos una paginación de 5 elementos. Yo le doy clic a siguiente página. Lo que hace es solicitar la nueva lista de 5 o 10 o 15 elementos al server y lo regresa una vez a la aplicación, una vez que la tenemos. Pero ¿qué pasa si yo le doy varias veces seguidas a clic? Entonces, si yo nada más lo tengo así, le voy a dar 5 veces clic en siguiente y se va a mandar 1, 2, 3, 4, 5. Y la que termina el último es la información que me va a regresar y eso es lo que probablemente se muestra en la aplicación, pero no es lo que queremos. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar los operadores de RxJS. En este caso sería un switch map, que el switch map lo que te ayuda es que una vez que recibe un nuevo evento o una nueva solicitud, cancela los otros observables previos. De esta manera, si le di 5 veces clic y las otras no han terminado, cancela las otras 4 peticiones y solo espera la última. Otros operadores, pues yo creo que el operador más útil, los dos operadores más utilizados diría yo son map y tap, que map te permite modificar lo que estás recibiendo. Por ejemplo, eh, tienes una API que te regresa un objeto que es cantidad, o sea, total, página actual y los resultados. Entonces, si tú tienes un observable que solo es la lista de los elementos, pues tú tendrías que usar un map para de ese objeto hacer regresar solamente los resultados. Para el total de páginas, pues también usas un map para solo agarrar de ese objeto el total de páginas, o si tienes un objeto, pues ahí ya lo usas. Otro es el tab, que todos lo hemos utilizado alguna vez para ver si realmente nos está regresando o nos está generando lo que necesitamos en nuestra cadena de observable, de que tenemos ahí muchos operadores en el pipe y vamos poniendo tabs para ver si agregar un console log. El tab es simplemente un operador que ejecuta una función sin alterar el flujo de datos que se está llevando a cabo en ese pipe o en ese flujo de operadores. Otro que también hay es el Combine Latest, que te permite combinar el resultado de la última emisión de los observables que tienen. Y está zip. La diferencia entre Combine Latest y zip es que zip, aunque los otros observables no han emitido, te regresa pues no es par, pero el conjunto de resultados de todos los observables. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Tienes un Combine Latest de tres observables y nunca va a emitir nada mientras los 3 no hayan emitido al menos una vez. Correcto. En cambio, en zip sí emite varias veces. También está, ¿qué otro he utilizado? El with latest from, que te permite en una cadena obtener el último valor de algún observable. Entonces, hay muchas maneras hay muchos operadores, pero yo creo que los más utilizados, switch map, tab, el combine latest, el Y merge, no creo que olvidemos era también es que para atrapar los errores que puedan surgir durante la transmisión de esos eventos asíncronos, el catch porque eso error. puede, Ujú. exactamente, eso puede dar el punto extra de bonificación, no solamente en una respuesta a una entrevista técnica, sino en la vida real, en proyectos
pueden beneficiarse grandemente del uso apropiado de este operador de RxJS. ¿Para qué? Para proveer una mejor experiencia de usuario en caso de que hayan errores que puedan ser capturados en tiempo de ejecución y también representado de manera visual al usuario para que pueda informarse de si hubo algún problema que sea útil para esa persona conocer. Sí, porque aquí realmente muchas veces las aplicaciones las desarrollamos, digo, malamente, pero pensando en que nunca nada va a fallar. Entonces, a veces si se nos va y poner un catch error y algo que tienen los observables es que si uno lanza error, ya no continúa recibiendo eventos. Entonces, ¿qué nos pasa? Marca uno error y ya no hay funcionalidad en la aplicación. Entonces, siempre es muy importante meter un catch error en nuestros observables para poder manejar ese, no solo para que la aplicación sea consistente y siga funcionando, sino también para los usuarios que sepan, bueno, ocurrió un error o pasó esto, y porque luego muchas veces pasa los errores ocultos, porque también no es nada más de meter un catch error y listo, ya no pasó Exacto. nada, pero el usuario le da clic y no sabe qué está pasando. Y que también para demostrar que se está pensando con vías a escalar en el futuro, posiblemente sea útil incorporar de una manera muy rápida y sencillamente una referencia los operadores que estés anticipando como parte de la versión RxJS 8 que posiblemente vaya a ser lanzado en algún momento de este año. Todavía están en alfa, pero tienen el operador RX y otros operadores que realmente van a cambiar completamente la visión de cómo mejorar la experiencia del desarrollador a la hora de trabajar con este tipo de bibliotecas reactivas. Sí, que ahora podemos, pues podemos crear un observable de cualquier, en lugar de usar un punto from, ya podemos utilizar, bueno, no, más bien, en lugar de usar off o from, Off. ya nada más es Rx y ponemos lo que queremos y cualquier cosa se puede convertir en un observable. Y como se ha estado implementando Ben Lesh, ha estado muy integrado también con la comunidad se me olvidó el nombre de TC39, creo, no me acuerdo cómo se llama, la que define los estándares y los patrones en JavaScript. También están ¿Cuál buscando ya sería? meter. ¿ECMAScript o...? No me acuerdo exactamente, creo que sí, la verdad te debo en dónde se está haciendo este proposal, pero Vale. quieren integrar un observable nativo, porque algo que siempre menciona mucho Ben Lesh es que hay infinidad de implementaciones del modelo de observable. O sea, no solo de RxJS, sino que muchos otros frameworks u otras librerías implementan un observable de manera local. Entonces, Esto lo que se recuerda la busca es sacarlo. manera, la razón fundamental por la cual las promesas fueron parte nativa de JavaScript, porque se están implementando ese tipo de trabajo asíncrono con los callbacks de JavaScript, pero de Sí. maneras completamente disímiles. El Y callback esto de las hell, sí. promesas vino a traer un poco más de uniformidad en la especificación oficial de JavaScript. Ujú. Pero y aún así, yo recuerdo que una de las primeras veces que usé promesas fue con jQuery y hubo un cambio porque también jQuery utilizaba sus propias, o no, perdón, era AngularJS, utilizaba su propia versión de promesas antes de la versión 1.4, creo. Entonces ahí era cuando hacías una llamada a HTTP, bueno, algún server-side request, un server request, era un punto complete y un punto catch, pero eran diferentes a los métodos nativos de las promesas. Y luego ya cuando brincan a la 1.5 o 1.6 ya implementan las promesas nativas. Pero esto es algo que ¿Qué también memoria tú quieren. tienes? Sí. Es que en HeroDev todavía trabajamos actualizando y migrando a AngularJS, entonces Exacto. todavía lo traigo medio fresco. Eduardo, imaginemos que un candidato o una candidata tenga la oportunidad de conversar con un equipo que esté contratando para trabajar en las versiones más recientes de Angular. Si la pregunta pudiera ser relacionada con conversar acerca de los signals en Angular y en qué contexto esa persona que está entrevistando las ha utilizado, ¿cuál crees, teniendo ya signals como una característica estable en Angular 17, cuál sería una buena manera de enfrentar esta pregunta?
Pues yo creo que el cómo utilizarlas, pues ahí va, pues y- yo las usaría como para manejar el estado de una aplicación. O sea, a final de cuentas esto nos permite tener una reactividad de manera muy puntual en los componentes de Angular, que para allá va, que creo que acabo de ver en Twitter que se acaba de hacer un merge del PR número 2 de Signal Inputs. Entonces, en el que ya esta es otra forma de crear los componentes en Angular para ya implementar inputs en todo. Digo, perdón, no inputs en todo, sino que sea signals para los inputs y outputs. Ujú. Pero una de las cosas, pues, es para manejar el estado de la aplicación y poder actualizar elementos de manera reactiva y puntuales. Por ejemplo, o tener un servicio en el que compartamos información con signals, en el que podemos estar actualizando los datos y se reflejaría en donde nos estemos suscribiendo o donde estemos consumiendo ese signal. Una aplicación, por ejemplo, que tengamos una lista de una lista de personajes, de superhéroes. Es una aplicación que nos muestra una lista de superhéroes. Pues yo tendría en Signals, utilizaría el HTTP, el GET, para obtener el de la base de datos. Ya ahí podría utilizar tu Signal para poder convertir ese resultado en un Signal y poder trabajarlo en la aplicación. La ventaja de tu Signal es que se suscribe y se desuscribe en automático de los observables sin problema para nosotros. Entonces no debería de haber memory leaks más que algún error ahí en el que ya sabes Utilizando el que sale. RxJS Interop, paquete Ajá, ese nuevo que permite la interoperabilidad entre RxJS y las señales como tal que son parte ya de Angular. es correcto. Y entonces así yo podría tener en mi aplicación usando Signals, pues la página actual, el total de páginas, el total de personajes, el listado actual en vista de los personajes y simplemente ir mandando, actualizando esos datos. Bueno, inclusive podría tener ciertas cosas con un computer que en automático cada vez que una Signal se actualiza, está actualizando los valores. Por ejemplo, el total de personajes en vista o a lo mejor tenemos filtros para mostrar solo ciertos personajes. Todo eso lo podemos meter con Computed y podemos tener ahí de esta manera un manejo de nuestro estado de la aplicación usando únicamente Signals y RxJS cuando se requiera para pues, consumir datos de algún servidor. O sea, eso es una muy buena manera y también posiblemente a partir de la respuesta sobre la manera de utilizarla, hacer énfasis en la capacidad que uno tiene de declarar, actualizar, derivar valores a partir de otras señales que existan en el código. Eso también puede añadirle un poco más de proximidad hacia la API como tal que está ofrecida en todo este sistema de Angular Signals. Ujú. Y simplificar más cosas, porque si hay datos que podamos extraer y que simplemente pueden ser un computed, pues tú declaras ese computed y no importa en qué momento, pues cuando suceda un cambio de un valor en el signal raíz o signal fuente, todos Ujú. tus computeds se van a actualizar y tu aplicación va a reflejar los cambios, manejando esa reactividad de solo actualizar los componentes en donde tienes esos computeds, que a final de cuentas son otras señales, otros signals. Exacto. Y de la misma manera que te referiste previamente con el operador tap de RxJS, lo mismo o bastante similar con el effects de Sí. signals para hacer un poco de testing, debugging y no romper nada con un efecto secundario, por supuesto, Que para ahora, que ahora impedir que ya, eso suceda. que ahora ya están metiendo el allow signal, no, allow writable signals o algo así para poder modificar signals en los effects y están ahí haciendo algunas cosas, pero ese es uno de los puntos por el que effect o effect, no me acuerdo cómo se pronuncia, todavía sigue en developer preview, En mientras Developer que todo Preview. lo demás de signals ya se liberó a productivo. Bueno, no a productivo, sino que ya eh, consumer stable, o no sé cómo, no sé qué texto ahí le pongan, qué Sí, label. estable, algo que esté robusto como tal para poder ser utilizado sin tanto cambio después que haya problemas de compatibilidad o algo así en versiones subsiguientes y ya se declara como que algo tiene luz verde para ser utilizado por cualquier persona en cualquier proyecto. Por Sí. eso es que se tiene tanto cuidado a la hora de pasar por todo el proceso del
RFC, de Request for Comments, cuando se le solicitan comentarios a toda la comunidad acerca de una característica en específica. Después pasa a ser Developer Preview, como una vista previa para que no se generalmente se tenga ese sistema en producción o en un proyecto como tal real, pero que sí se empiece a explorar cómo se trabaja hasta que esté robusta totalmente la característica y pueda ser utilizado sin miedo a que se vaya a romper algo de alguna manera en la que uno lo implementó con las API existentes en futuras versiones de Angular. Ujú. Sí, y te da, eso es algo también que me gusta mucho de Angular, que busca no romper, bueno, no es de que busque, sino que se preocupa de no romper cosas anteriores. Digo, aprendió muy bien de la migración o el cambio entre Angular JS y Angular 2, pero cada versión, al menos desde que salió Ivy, todas las versiones que han estado incluyendo breaking changes realmente no son tan breaking change que te rompan la aplicación y que, bueno, ya no migras porque requieres hacer un cambio enorme en tu aplicación. Inclusive ahora que nos estamos migrando a standalone components, tus aplicaciones con ng modules van a seguir funcionando pues al menos hasta la versión 18, 19, si no es que hasta la 20. Un poco más allá en dependencia de cuál sea la reacción de la comunidad en general, pero la transición del render engine que había previamente hacia Ivy, View en Engine. en esa época, exacto, en la época donde estabas mencionando que todavía sigue siendo bastante popular el Angular versión 9, fue bastante fácil para la mayor parte de las aplicaciones lograr esa transición en vez de pasar por un proceso súper forzoso o demasiada cantidad de refactorizaciones aquí y allá que pudieran haber sido parte de la migración entre las versiones esas alrededor de la 9, de la 8, la 9, la 10. Y por suerte, dado las lecciones aprendidas con Angular JS a la Angular 2, eso fue bastante importante para lograr mantener esa capa de compatibilidad y no estresar a la comunidad de desarrolladores nuevamente. Sí, inclusive ahora, pues con las últimas versiones y los últimos cambios, pues han generado schematics, por ejemplo, para Ujú. mover todo ng modules a standalone, corres un schematic y listo. Tienes el, no sé, 95, 99% de tu aplicación debería de estar migrada correctamente. Digo, porque no se puede asegurar que el 100% va a funcionar. A lo mejor y sí, pero prácticamente todo ya lo tienes migrado a standalone components. Y también otro schematic para el nuevo control flow, también te migra prácticamente todo. No te evita el realizar tus pruebas de regression testing, probablemente validar algunas otras cosas, pero ya el trabajo de talacha o de tener que estar actualizando cada ngIf, cada ngFor, cada ngSwitch, pues ya lo hizo un schematic que te va a ahorrar mucho tiempo si tú lo estuvieras haciendo manualmente. Exacto, vamos a dejarle a las máquinas el trabajo que no deberíamos estar haciendo nosotros repetitivos los humanos. Sí. Que ese es el principio detrás de todos los schematics. Y Eduardo, una pregunta adicional que quisiera preguntarte. Me quedan como tres si alcanza el tiempo, pero una de ellas sería, ¿cuál es tu enfoque para la administración del estado de una aplicación? Y si has utilizado NGRX o alguna otra biblioteca de estado, pudieras explicar cómo funciona. A ver, realmente no es explicarlo, sino entender el por qué se hace la pregunta esta en una entrevista técnica y las maneras en las que podemos enfrentar esa respuesta de una forma bastante fluida y que nos permita llegar al punto en el que las personas que están entrevistando tengan una comprensión del conocimiento que uno tenga acerca del manejo de estados. Pues yo creo que aquí es enfocarnos en varias cosas. Una de ellas es que el entrevistado entienda ese punto de separation of concerns para identificar qué cosas tienen que estar en dónde. O sea, un componente sí puede tener un estado que maneje ese componente que realmente NGRX ya lanzó hace tiempo un component de store que es para manejar el estado de solo ese componente, pero es identificar bien dónde va a estar viviendo todo. Porque ya ahorita mencionaste NGRX, tenemos también, ¿cuál era el otro? NG, no,
bueno, no me acuerdo el otro que es muy similar a NGRX. NGRX Data. Sí, también. Ese es otro, Sí, pero también. había un tercero, pero no me acuerdo el nombre. Sí, También son están. demasiada cantidad de siglas. A mí, y como Ajá. generalmente lo que utilizo es NGRX y NGRX Data, esos son los que más tengo presentes siempre. Está Akita también, que es otro Ujú. que maneja el estado de las aplicaciones, pero inclusive antes de utilizar alguna librería para state management, la podemos implementar directamente desde Angular con los behaviors. Bueno, ahora también todo eso va a cambiar ahora que implementemos signals, pero todo nuestro estado lo podemos manejar con behavior subjects, subjects y observables. Entonces, todo esto parte de que la persona entienda por qué es importante mantener una administración de estado. Eh, la palabra no sería desacoplada de tus componentes, porque así tú puedes tener, hay estado que va a manejar toda tu aplicación, hay estado que va a manejar ciertas pantallas, hay estado que va a manejar una única pantalla. Entonces, el tener esta separación y el poder entender por qué es importante el mantener los datos estables o que solo tengas, como se menciona en algunos patrones para esta administración de datos del estado, perdón, el single source of truth, es que tu aplicación tenga una sola fuente que es su verdad absoluta. Mi aplicación está mostrando esta información a los usuarios y para sacar ese listado de data, solo hay un solo punto. Y entonces ese solo punto únicamente tiene dos funciones para actualizar esa información. Entonces no hay algo más que pueda estar alterando nuestra información o no debería, ¿verdad? Y es que toda nuestra aplicación tenga una confiabilidad en esa información. En esa Otro de los fuente principios, precisa de origen de datos. también esto nos permite o nos encamina hacia la inmutabilidad, que es el no alterar el estado de nuestra aplicación. Y no es que no lo alteremos, o sea, el punto es que esta inmutabilidad lo que nos dice es que no vamos a alterar como tal un estado. Es como si tuviéramos varias fotos. Entonces, en la foto 1, que es nuestro estado inicial, cuando queremos hacer algo, ¿qué haríamos antes o cómo lo haríamos antes si no manejamos el estado? Lo tenemos todos los valores en un componente, pues en la foto simplemente dibujamos una carita Ujú. y dibujamos otra carita y dibujamos otra, pero al final de cuentas esa foto, pues ese era un plumón permanente, ya no puedo regresar a como estaba al inicio. O sea, yo ya no tengo confiabilidad de cómo estaba originalmente esa foto. En cambio, con el principio de inmutabilidad nos dice, tú tienes una foto y esta no se puede mover. Entonces, ¿quieres otra? Bueno, es la segunda foto. Y ya salió con otro dibujo o un dibujo. A lo mejor el ejemplo de la foto no fue Sí, el pero me más encanta esa acertado. analogía, exacto. Ajá, Es pero impedir que entonces, varios actores simultáneamente estén ejerciendo influencia, incluso teniendo problemas ahí de integridad de datos a la hora de trabajar con una misma imagen, como estaba refiriendo en la analogía. ajá, porque pues si tienes tres personas, pues una le modificó y a lo mejor la otra no vio esos cambios, pero al tener una sola fuente de la verdad y que es inmutable adicionalmente, cada vez que alguien genera un cambio, se genera una nueva copia de esa fuente y esa es la que van a estar tomando a final de cuentas todos los demás componentes en tu aplicación. Entonces, más allá de cómo se implementa o más allá de los patrones, por ejemplo, Flux no es Redux, en donde entra una action, pasa por el reducer, tiene los side effects y Ujú. el procesamiento y otra vez regresa. Más allá de cómo se está implementando o si es a través de servicios, es que el entrevistado entienda la importancia y pues a lo mejor una forma básica de implementarla, que es con esto de Behavior Subjects. He conocido otros desarrolladores, GDEs, que mencionan, no, pues, o sea, si tu aplicación, o sea, no es tan compleja, pues ni te metas en hacer todos estos de los actions, los reducers, intégralo todo con un Behavior Subject. Crea tu servicio, va a ser tu fuente de verdad e implementa todo por ahí. Tú declaras qué acciones o qué se puede hacer en ese estado y lo puedes implementar sin necesidad de irte más allá con tanta complejidad de NGRX u otras librerías. Pero va a haber un costo después si se quiere escalar. Eh, Obviamente hay que Como todo, sí. refactorizar muchísimos elementos.
Así que Ujú. buscar un punto, como habías dicho, de análisis para entender cuál es la capacidad que va a tener la aplicación de crecer puede ayudar muchísimo a reducir esa deuda técnica para proyectarla hacia el futuro. Y afortunadamente algo que NGRX ha hecho es hacer un streamline de sus librerías para hacer más sencillo el cómo ahora puedes hacer un create feature, create actions, create reducer. Entonces ya simplificas cómo se creaba, porque yo me acuerdo de las primeras versiones donde tenías que tener era un monstruo de boilerplate de todos tus actions, todos tu reducer, bueno, tu reducer, todo lo que tenías que poner era un boilerplate enorme y ahora ya se simplificó mucho con estas funciones que generan esos states o esas actions. Y lo Y ya es, esperado es que que continúe simplificándose toda la DX, es decir, la experiencia de desarrollador con las próximas versiones y toda la manera esta de garantizar una reactividad utilizando Signals. sí, ahora ya tienen su Signal Store y digo, personalmente no lo he utilizado. Voy a atender un workshop que van a dar Alex Okrushko y Brandon Roberts ahora en enero. Entonces ahí ya van a hacer un workshop de Signal Store. Entonces ahí ya veré. A lo mejor ya en la siguiente ya te podría dar más, Sí, es más importantísimo porque insight. por ahí anda la cosa, así que podemos tocar eso en una de las próximas conversaciones. Claro, claro. Sí. Otra pregunta que obviamente la respuesta va también a depender de cómo se vaya canalizando durante el año 2024 todas las señalizaciones con esto de Angular Signals, es la típica eh, pregunta que va sobre cuando trabajas con formularios de Angular, ¿cómo manejas la validación del lado del cliente y cómo lo manejas del lado del servidor? ¿Cómo es que garantizas el balance en ese umbral entre frontend y backend? Pues yo creo, te voy a decir depende, ¿no? Pero yo creo que aquí va pues realmente que es importante mantenerlo en ambos lados. O sea, porque no, a final de cuentas la validación más importante o no que sea la más importante, pero la que va a definir donde evitas tener registros inválidos es la validación del lado del servidor, pero hay muchas otras cosas que la validación del lado del cliente pues mejoran el user experience, porque no se me ha tocado ver formularios donde capturas toda la información y hasta que le das a enviar ya te regresa, o al menos eso era lo que pasaba antes, hasta que le dabas a enviar Ujú. te aparecían los 30 errores que tenías. Y tú, o sea, ¿por qué no me vas diciendo en el momento donde los estoy capturando y me va informando de los errores? Obviamente va a haber errores donde puedes o no puedes informar al cliente en el momento en el que lo está capturando. O sea, que necesitas algún procesamiento o algo adicional que no tan sencillo puedes meter en la validación del lado del cliente. No sé, ciertos side effects que consulta base de datos y que valida que el cliente pueda o no pueda registrarse. Eh, pero yo siento que es manejar un balance en el que el usuario pueda llenar ese formulario sin tantas obstrucciones, porque luego también que empieces a escribir y que todo se te ponga en rojo y que vaya parpadeando, o sea, es un manejo en el que haces la experiencia del usuario sencilla, limpia y fácil de entender en qué se está equivocando y en qué no. O sea, también me acuerdo de formularios donde apenas tecleabas algo y ya te iba flasheando de que en rojo y el correo, por ejemplo. Sabes escribir y ya te decía que estaba mal. Entonces Ujú. también el saber en qué momento vas a mostrar ese error es la diferencia entre un buen UX y un mal UX. O sea, Correcto. es una cuerda o una línea muy delgada entre un buen UX y un mal UX. Y esta pregunta también puede dar pie, en caso de la respuesta por la que se vaya el candidato o la candidata, hacia la diferencia de la manera de validar entre Reactive Forms y los Template Driven Forms. En tu caso, ¿cómo es que realmente afrontarías ese tipo de respuesta? En la vida real, ¿cómo es que prefieres abordar todo el tema de validación de formularios? Pues usualmente yo cuando son formularios sencillos utilizo template driven forms, entonces ya ahí no tengo tanto problema.
pero a final de cuentas yo creo que el utilizar la validación ya integrada en el Reactive Forms de Angular te simplifica mucho, mucho la vida. En el último proyecto en el que he estado trabajando, tenemos ahí muchas condicionales de cuándo un valor es válido, cuándo no, que si depende de otro valor que se está activando, y el hacerlo a través de Reactive Forms te simplifica mucho la vida porque puedes agregar en base a ciertas acciones, si se agrega un validator personalizado. Por ejemplo, en este caso a mí me tocó desarrollar uno en el que el valor de un checkbox, en lugar de ser true o false, tenía que ser yes. En este caso era siempre yes. Entonces tú puedes crear un propio validador que puedes compartir en el resto de la aplicación, en donde si necesitas que el valor sea yes cuando esté en true, pues ahí ya lo puedes obtener y ya lo puedes estar reutilizando en toda tu aplicación. Entonces, pues realmente el Reactive Forms para formularios muy complejos o formularios que tengan cierto nivel más avanzado, no más avanzado, sino que tengan un poquito más de complejidad, te ayuda mucho. El estar creando, no sé, que tengas un formulario dinámico como en Google Forms, que tienes ahí que puedes ir configurando de que si responde que si puedes ir agregando más elementos en un tipo array de form controls. Todo eso te lo va generando de manera muy sencilla y lo puede ir mapeando en tu UI sin tanto problema. Y todo lo haces desde el código. Exacto, y también estar preparado para la posible pregunta de si uno tuvo la experiencia profesional, por supuesto, ser lo más transparente, lo más honesto posible, de transicionar un código fuente que estaba hecho a modo orientado hacia plantillas, todo lo que tenga que ver con formularios, hacia la programación reactiva utilizando lo de Reactive Forms. Si es el caso real en el cual se tuvo la oportunidad de hacer esa transición desde un ejemplo bastante sencillo como lo que habías mencionado previamente, de que era tu opción preferida ir sobre template driven, pero después la aplicación se complejiza un poco y el equipo se dé cuenta o uno mismo se dé cuenta de que ya es hora de transicionarse a la otra parte y sobre no solamente sobre lo que hizo que eso tuviera que ser viable basado en las asunciones que uno tuvo originalmente en el proyecto, sino también lecciones aprendidas durante toda la refactorización y toda la transferencia esta de estado entre un tipo de una manera de hacer las cosas con formularios y la otra más reactiva. Sí, porque no es que estés peleado con una u otra forma, no es de que digas, bueno, yo soy Reactive Form y jamás voy a usar Template Driven Forms. O sea, realmente no. Simplemente es que el entrevistado sepa en qué casos es bueno usar un Template Driven Form. Nomás tienes un username y un password, pues usa Template Driven. A lo mejor y no necesitas tanta complejidad. Bueno, no tanta complejidad, sino pues lo puedes hacer en el Template Driven y listo. Pero bueno, vas a tener otro formulario en donde vas a tener un array dinámico de opciones de form controls, pues ya vete a Reactive Form para hacerlo más sencillo. A final de cuentas es facilitarte la vida y buscar la manera más apropiada de hacerlo y no estar batallando en integrarlo en otra forma. Exacto. Y por acá tengo una última pregunta en esta sección de hoy. Si van sobre la experiencia que has podido o no tener a la hora de trabajar con bibliotecas de traducción o servicios de internacionalización, ¿cómo es que abordas el I18N o el L10N, como generalmente se abrevia este término en inglés para no tener que estar utilizando esa cantidad gigantesca de caracteres en aplicaciones de Angular? ¿Cómo es que has afrontado el uso, por ejemplo, de Angular Localize o de Transloco o otras opciones que existan en el mercado? Pues siendo sincero, en la parte de Angular, el Angular i18N no lo he utilizado. Entiendo de hace tiempo porque la verdad no he visto últimamente qué tanto ha cambiado. Entiendo que generaba diferentes aplicaciones que ya tú tenías que poner en diferentes paths. O sea, hacía un build de tu misma aplicación. Si es que recuerdo bien cómo funcionaba, entonces tenías tu versión en inglés y hacías un build para generar la versión en español y era una copia pero con las traducciones ya en español.
yo realmente nunca utilicé eso porque preferí el modelo que manejaba Transloco, que era tener y no recuerdo si se llamaba Transloco o había otra librería, pero a final de cuentas la librería que he estado utilizando ha sido Transloco, en donde tú tienes un JSON y se carga un array de traducciones y entonces tienes un pipe o una función de translate que puedes utilizar en tu código. Entonces tus templates tienen una llave de texto, no sé, page-home-title y le pones un pipe de que realmente el pipe lo único que hace es una función que busca en ese array, en ese JSON, busca la llave y te regresa el valor y la pone en la pantalla. Entonces, desde mi punto de vista, esa es una manera más sencilla u óptima de buscar la traducción. O a lo mejor y no es tan óptima como si ya tuvieras los textos integrados en tu vista y eventualmente pues para el server-side rendering y todo eso va a ser más sencillo a lo mejor la otra forma. Pero para el lado del developer, pues para mí era más sencillo simplemente poner esa llave, el pipe y el translate, que era la función pipe para buscar en mi colección de llaves de traducciones. Entonces, esa es la forma en la que yo he estado utilizando para traducir mis aplicaciones con Transloco. La localización, pues como tal, pues, lo manejaría igual con Transloco. O sea, no he implementado una versión nativa de L10N en Angular. Ha sido a través de Transloco si tengo, no sé, español genérico o español neutral, español España, español México, inglés británico, inglés americano. Y esas simplemente se vuelven otro JSON en donde yo pongo ahí los textos que quiero para ese en particular. Y la parte del De plural las y del singular. monedas, Ajá. de cualquier unidad de medida que difiera entre, por ejemplo, sistema métrico que se utiliza en el mundo entero, excepto en Estados Bueno, Unidos, o las aplicaciones que sean para Estados Unidos propiamente. bueno, ese sí con el Angular Locale. Ese sí lo he usado y pues tienes que integrar, bueno, la última vez que lo usé tenías que importar los locales de Angular y Correcto. tenías que mandar llamar la función de angular.locale.set o algo así y mandabas cuál era el código, es un código estándar que manejan los idiomas y ya con eso lo convertía a Angular para el currency, para el decimal y para lo demás. Exacto. Pero ahí de nuevo depende de la compañía, los productos que estén ofreciendo, si son a nivel internacional, con la capacidad, porque esta pregunta se puede convertir en la típica pregunta bonus si uno conoce de antemano la capacidad, el alcance de las aplicaciones que se van a estar desarrollando en ese rol al que uno está aplicando. Si es así, siempre es un elemento adicional tener un poco de comprensión acerca no solamente del Angular Localize, sino también de estas otras bibliotecas de tercero como Transloco y lograr definir un punto decir, de ventajas, desventajas que puedan traer, porque no todas son ventajas con relación al Angular Localize. Tienen una serie de procesos engorrosos en todo el pipeline, donde hay que preparar el componente, después hacer toda la serie de deployments asociados, pero te garantiza tener un fichero de traducción que puedes compartir no solamente con alguien que tenga conocimientos de desarrollo, sino también con traductores o con máquinas de inteligencia artificial que te puedan hacer todo el preproceso de traducción que después, obviamente, si se requiere un nivel de calidad excepcional, debería ser revisado por un humano que tenga la capacidad de entender si el resultado final es compatible con el lenguaje hablado en específico que se quiera apuntar. Sí, por ejemplo, en Transloco, pues pasas ese archivo y alguien lo puede traducir. O el chat GPT o una persona. Entonces ya es más sencillo. ¿Quieres agregar un nuevo idioma? Pues haces eso, mandas otro archivo y listo. Pero también Exacto. luego implementas 50 idiomas y la aplicación solo se va a usar en México. Pues Español mexicano. sí. sería lo que se utilizaría ahí para ese caso en específico.
Bueno, me quedaron como 5 o 6 preguntas para hacerte, así que eso da pie completo para tener una tercera parte Tercera, de esta cuarta, quinta. miniserie. Exacto, así vamos a ir evolucionando a través del año para ver qué preguntas que ni siquiera tenemos ahora idea de qué vamos a preguntar puedan ir surgiendo a partir de los desarrollos nuevos con Signals, con SSR, que es la generación de todos estos distribuciones y toda la plantilla como tal del lado del servidor antes de ser enviado al cliente para que se procese, garantizando un mayor rendimiento de la aplicación. Y solo quisiera saber si hay algo más que no hayamos mencionado durante este episodio sobre lo que quieras comentar. No, pues yo creo que pues faltarían más preguntas y faltaría más tiempo para ver todo lo demás que deberíamos de integrar. Yo creo que con lo que vimos el día de hoy abarcamos gran parte de otra serie de preguntas que harían a cualquier desarrollador de Angular. Entonces yo creo que el día de hoy tuvimos una excelente serie de preguntas. Y el resto pues va para las siguientes. Vale, así mismo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Bye bye. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.